Hola amigos, bienvenidos a este tutorial de Photoshop. Me llamo José y os voy a explicar cómo desarrollo mis montajes fotográficos. En primer lugar, y como siempre, archivo, nuevo, escogemos un tamaño que nos guste. En este caso yo he escogido un DIN A4, damos OK y ya tenemos el fondo. Después, archivo, colocar y buscamos la carpeta donde ya tenemos, yo tengo ya mis imágenes ya clasificadas. Vamos a por el suelo, doble clic, validamos, nos vamos a capas, clic derecho con el ratón y rasterizamos la capa para poder manipularla bien. Nos vamos a edición, transformación libre, nos sale un recuadro con unos manejadores y estiramos de ellos. Como es una imagen de fantasía, tampoco es necesario que tenga unas proporciones adecuadas, ¿no? Simplemente las que a nosotros nos interesen. Estiramos un poco fuera, también un poco por abajo, y cuando nosotros pensemos que ya está en su sitio, tal y como nos guste, doble clic y validamos. Ya tenemos la siguiente capa. Volvemos otra vez a archivo, colocar y buscamos el cielo. Doble clic, validamos, clic derecho con el ratón, rasterizamos la capa para que no se convierta en un objeto inteligente y lo mismo, control T o transformación libre. Estiramos los manejadores a gusto, posicionamos un poco donde queramos que esté, doble clic y validamos. Bien, tenemos el suelo, tenemos también el cielo, pero aquí vemos que hay un importante problema, que es que no hay profundidad de campo. ¿Cómo arreglamos esto? Muy fácil. Nos vamos a capas, nos posicionamos en la capa del cielo y pinchamos sobre el icono de máscara de capa. Nos aparece un recuadro en blanco. Eso significa que todo lo que pintemos negro va a desaparecer. En este caso yo voy a coger una herramienta de degradado, negro, de negro a blanco, en este caso, de negro a blanco, pinchamos OK y vamos a ir fundiendo el cielo sobre el suelo hasta que nos guste el resultado. Bien, yo creo que para mí me gusta así ya bastante. Veo que está un poco claro también. Vamos a imagen, ajustes, niveles. Vamos a oscurecer un poco el tono. Bien, perdón. Estaba ubicado sobre la capa. Nos ponemos sobre la miniatura de la foto y nos vamos a imagen, ajustes, niveles y oscurecemos la imagen. Vale, así estará bien. Ya tenemos nuestro fondo con un cielo perfectamente fundido. Lo mismo voy a hacer con el suelo, que está muy claro. Nos vamos a imagen, ajustes, niveles y volvemos a oscurecer. Así transformamos lo que es una imagen en día prácticamente en noche. Muy bien. OK. Archivo, colocar y buscamos unos árboles que yo ya he encontrado por aquí en formato Photoshop, con lo cual no hay que extraer nada. Validamos, subimos el árbol encima de la capa del cielo, rasterizamos la capa y este árbol lo vamos a transformar también. Transformación libre.
Insisto que como es una imagen de fantasía, tampoco es necesario que tenga unas proporciones lógicas. Vamos a oscurecer también el árbol. Imagen, ajustes, niveles. Oscurecemos también el árbol. Vamos a buscar más árboles. Perdón. Archivo. Colocar. Buscamos otro. Doble clic, validamos. Es todo lo mismo siempre. Bueno, antes recordemos que tenemos que rasterizar la capa. Ahora ya está rasterizada, ya podemos manipular la transformación libre. Doble clic. Imagen, ajustes, niveles. Siempre es lo mismo. Oscurecemos. Bien, aquí tenemos un problema. Y es que nos quedan un halo blanco alrededor del árbol. Entonces nos vamos a capas, mostrar opciones de menú, halos, quitar halo blanco. Volvemos a repetir, opciones de menú, halos, quitar halo blanco. Y ya más o menos lo tenemos un poco mejor. De todas formas sigue estando muy claro. Nos vamos a niveles y oscurecemos un poco más. Tampoco me acaba de gustar. Por lo tanto vamos a poner este árbol en multiplicar con una opacidad del 80 y algo, 82%. Bueno, seguimos, imagen, archivo, colocar, buscamos más árboles, validamos, rasterizamos la capa y deformamos el árbol. Aquí nos vuelve a ocurrir el mismo problema. Entonces lo que vamos a hacer es esta capa la vamos a poner en modo multiplicar con una opacidad del 80 y algo por ciento. 87. Duplicamos la capa, arrastramos la capa hasta este icono y este lo vamos a poner en normal. Sobre la segunda capa haremos una máscara de capa y con un pincel negro con una opacidad de un 50% vamos a ir borrando las partes blancas. Borramos hasta que no quede nada. Ampliamos nuestra imagen para trabajar mejor. Escogemos una opacidad un poco menor y un tamaño de pincel más pequeño. Y vamos pintando encima, que es lo mismo que ir borrando el árbol que tenemos en primer plano, para quitar estos brillos. Con lo cual, lo que debemos de tratar será el árbol que está en modo multiplicar. Vamos a ver. Bien. Seguimos colocando. Archivo, colocar. Vamos a otro caso. Este es distinto. Este árbol no está en formato Photoshop, sino que está en un formato JPG. Tenemos toda la parte blanca esta de aquí. Bien, ¿cómo eliminar esta parte blanca de aquí? Pues muy fácil. Nos vamos a la varita mágica, pinchamos
sobre el color que queremos eliminar y con la tecla suprimir, bien, tenemos que rasterizar primero la capa, rasterizamos, control Z, volvemos sobre la capa, y ahora sí, ya tenemos seleccionado el blanco, suprimir y nos elimina toda la parte del color que no queríamos. Control D, eliminamos la selección. Bien, este árbol ocurre también lo mismo, está muy claro. Vamos a imagen, ajustes, niveles y oscurecemos también. Este árbol, edición, transformar libre y lo colocamos por aquí. Si la transformación es normal, sin apretar ningún comando, deformamos completamente la imagen. Si mientras arrastramos los manejadores, apretamos la tecla control, deformamos. Y si apretamos la tecla mayúscula, siempre se mantendrá en las mismas proporciones. ¿Vale? En este caso yo voy a deformarlo, porque me interesa. Tenemos aquí, y lo que quiero es que esto no sea un árbol, sino una especie de musgo. Por lo tanto, voy a hacerle una máscara de capa y con un pincel negro voy a pintar por encima con una opacidad del 100% y elimino la parte del tronco. Vuelvo a situarme sobre él para buscarle la mejor ubicación. Vamos a oscurecer un poco más la imagen. Bien, esto ocurre porque estaba sobre la capa y no sobre la miniatura. Imagen, ajustes, niveles y oscurecemos todo. Bien, ya tenemos un poco el fondo. Vamos a seguir colocando más árboles. En este caso será este. Aquí tenemos el mismo problema que antes. Es una imagen con un fondo blanco. Recordemos en rasterizar la capa. Varita mágica. Pinchamos sobre el blanco y suprimimos. Control D. Deseleccionamos. Aquí nos siguen quedando también mucha parte blanca. Seguimos con lo mismo. Capa. Mostrar todas las opciones. Halos y quitar halo blanco. Insistimos. Tampoco es que nos haya hecho demasiado. Por lo tanto, al final lo vamos a poner en modo multiplicar con una opacidad del 77% o del 80%. Y este árbol lo vamos a poner por detrás. Archivo. Vamos a ir moviéndolo hasta donde nos interese. Vamos a deformarlo. Transformación libre. Botón derecho del ratón. Voltear. Y transformamos la imagen hasta que nos guste el resultado. Doble clic, validamos y vamos a ponerle un poco menos de opacidad. Dar esta sensación de que está un poco más lejano. Bien, seguimos, archivo colocar y nos encontramos con otro árbol. F9, vamos a capa, rasterizar capa y la vamos a poner en modo multiplicar.
Vamos a ponerla por detrás de algunos árboles. Archivo transformar libre. Vemos que está detrás. Transformamos. Y la opacidad se la vamos a bajar para que esté lejano. Muy bien. Ya tenemos nuestro fondo más o menos. Ahora bien, hay una luz que viene de detrás prácticamente. Entonces, los árboles necesitan tener su sombra. Hay varias formas de hacerlo. En este caso, vamos a escoger este árbol de aquí, que es el primero que tenemos. Duplicamos la capa. Duplicar la capa es arrastrarlo hasta este icono. Y ya tenemos la capa duplicada. Edición, transformar, voltear vertical. Tenemos el árbol ya volteado vertical. ¿Qué le vamos a hacer para que esto se convierta en una sombra? Muy fácil. Imagen, ajustes, tono, saturación. Bajamos la luminosidad al 0, al menos 100. Por lo tanto es todo negro. Aquí vamos a edición, transformamos libre. Y la manejamos hasta que nos dé el resultado que nosotros queremos. Doble clic cuando consideremos que está bien. Para que sea más creíble, nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y le damos unos valores de unos 5 píxeles. Ya tenemos una sombra que es bastante creíble. No obstante, a esta sombra le hacemos una máscara de capa y con el pincel negro, con una opacidad de un 50%, un pincel un poco más grueso, vamos quitándole un poco, porque todas las sombras son siempre más oscuras y a medida que se van alejando pierden intensidad. Vamos a por otro árbol, en este caso el segundo árbol, y vamos a repetir el proceso. Duplicamos la capa, arrastramos hasta el icono, a esta capa, edición, transformar, voltear vertical. Movemos un poco para saber por dónde está. Imagen, ajustes, tono, saturación. Le quitamos toda la luminosidad. Damos OK y ahora edición, transformación libre. Insisto, los manejadores van rectos siempre y cuando no se apriete ningún comando del teclado. En este caso, si apretamos control, ya deformamos nuestra sombra. Doble clic, validamos, hacemos lo mismo, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, con los mismos valores, un 5,1. Volvemos a la capa, le hacemos una máscara de capa y con el pincel negro, con una opacidad de un 40%, pintamos sobre la parte que se va yendo difuminada. Bien, tenemos estos árboles. También se podría hacer otra forma, es decir, hacemos sobre la capa de encima una capa nueva sobre el icono de la carpetita esta, con el pincel negro y una opacidad
de un 26 o un 30% más o menos, a ver si el ratón me permite, un 30%, lo que hacemos es pintar directamente sobre la capa. En este caso lo puedo hacer aquí, vamos a bajar un poco el tamaño del pincel, que puedo hacer aquí una sombra a mano alzada, simplemente, aquí también interesa, sobre el tronco, en la parte baja, también podemos pintar encima para que la fusión sea mucho mejor. Si queremos añadirle sombras o más oscuridad, también podemos hacer lo mismo. Aquí también pintamos sobre el musgo y lo que hacemos es sombrear la parte que nos interesa. Cogemos un pincel más gordo, cambiamos el tamaño. Aquí creo que tenía demasiada luz para mi gusto. Ponemos una opacidad muy baja de un 18% y tamizamos un poquito. Bien. Siguiente paso. Nos situamos sobre la capa del último árbol, sobre el cielo, y hacemos una capa nueva. Ahora cambiamos el color al color blanco. Recordemos que si pintamos sobre el color podemos escoger cualquier color que queramos, en este caso cancelar porque lo quiero blanco, y nos vamos a unos pinceles de nubes que tengo por aquí. Vale. Y escogemos uno, por ejemplo este, con una opacidad del 100% o del 85% del 100% y dibujamos. Pinchamos edición, transformación libre. Volvemos a hacer otra capa nueva. Escogemos otro pincel de nubes. Podría ser, por ejemplo, este de aquí. Es crear una sensación de niebla, ¿no? Entonces, edición, transformar, transformación libre. Estiramos los manejadores. Validamos. Este realmente se nota demasiado que es una nube. Por lo tanto, le podríamos bajar un poco la opacidad y hacerle un filtro de desenfoque gaussiano, para que dé esa sensación más de niebla que de nube, ¿no? Ok. Le vamos a bajar un poco más la opacidad a un 49%. Bien. Control Z si algo no os gusta. Archivo, colocar, y vamos a colocar a nuestra vampira. Este es un archivo que he preparado antes. Bueno, se me ha ido abajo. Subimos la capa hasta arriba del todo. Rasterizamos para poder manipularla. La colocamos en su sitio. Y ahora, con la lupa nos acercamos un poquito para verlo un poco mejor. Se supone que está dentro del agua, dentro de este riachuelo, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Sobre la capa de ella vamos a escoger la herramienta dedo. La herramienta dedo con una intensidad de un 45%
y vamos a ir arrastrando para que parezca que está dentro del agua. Darle un poco de sinuosidad, un poco al traje, como que no está superpuesta. Bajamos el tamaño del pincel. Aquí incluso podíamos hacer una máscara de capa y con un pincel redondo de bordes difusos y un tamaño muy pequeño acercamos aquí y recordemos que todo lo que se pinta en negro se va a borrar y vamos borrando un poco como que el traje está fundido dentro del musgo este que hay por aquí. Bien, duplicamos la imagen, arrastramos hasta el icono, edición, transformar, voltear en vertical. Lo mismo de antes, imagen, ajustes, tono, saturación y quitamos toda la luminosidad. Ok, edición, transformar libre. Vamos a transformarla. Vamos a ubicarla por aquí. Apretamos el comando control para deformar nuestra imagen. Vamos a adaptarla. Bien, lo mismo de antes. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano con los mismos parámetros y niveles que teníamos antes. Ya tenemos nuestra capa de sombra. Vamos a borrar un poco donde no nos interesa. Recordemos, pincel color negro, un tamaño un poco más grande y una opacidad del 30 y pico %. Vamos a ir sacando un poco de luces. Si nos equivocamos, cambiamos el color a blanco y volvemos a enmascarar. Bien. Nos posicionamos sobre la capa de la vampira. Doble clic sobre la mano y vemos el conjunto de la imagen. Nos posicionamos en la capa de la vampira, como he dicho, y vamos a hacerle un efecto de fusión que es una superposición de degradado. Ahora, escogemos un degradado. En este caso podría ser este. Lineal. Variamos el ángulo. Variamos el ángulo. Lo vamos a poner en modo superponer. La opacidad la vamos a bajar. Y en escala muy bien. Cuando pensemos que ya está bien, ya tenemos aquí nuestra vampira un poco ya más iluminada, porque me interesa la luz por la parte de detrás, como si proviniese de detrás. Después, ya tenemos esto, vamos a una máscara de capa y buscamos el de mapa de degradado. Cambiamos el degradado al que le he puesto antes a la chica, ok, vamos a la capa, buscamos el degradado y esta capa la vamos a poner en modo superponer.
le bajamos la opacidad a un 28%. Cuando ya tenemos esto, vamos a hacerle una otra máscara de capa que va a ser no, vamos a poner una capa nueva, un degradado de negro a blanco. Esto es un degradado circular y esto lo vamos a poner en modo multiplicar. Bajamos la opacidad a un 40%. Incluso podemos transformar este degradado. Estiramos un poco los manejadores. Ya lo tenemos. Por último, nos vamos a imagen, aplicar imagen, que lo que hace es hacernos una miniatura de todas las capas unida en una sola, ¿no? Entonces, esta capa la vamos a poner, le vamos a poner un filtro que es filtro, otros, paso alto. Escogemos unos niveles, unos valores muy pequeños, ok, y la ponemos en modo superponer. Esto hace que la imagen tenga mucha más nitidez. Y luego ya es cuestión de ir ajustando niveles, posicionar más cosas, dependiendo lo que a uno le guste. Yo creo que hasta aquí el tutorial. Si os ha gustado, me podéis seguir. Si os ha gustado, desde luego podéis darle con la manita para arriba, me gusta, algún comentario, qué os ha gustado, qué no os ha gustado. En fin, se pueden hacer muchas más cosas. Esto es un tutorial rápido. Recuerdo que, por ejemplo, con mucho más tiempo, pues se puede llegar al final, hacer este montaje que es el que hice yo. Con mucho más tiempo y con mucho más dedicación y cuidado se pueden conseguir efectos mucho mejores, pero en fin, lo que yo pretendía era explicar más o menos cómo se podía llegar a hacer estas cosas. Muchas gracias por seguirme, espero que nos veamos en un siguiente tutorial.